Buenos días, hermanos, saludos, bendiciones, hermanos queridos de Verbo Álamos, saludos en atención a la amable invitación de Julio Barrundia. Nos conocimos a finales del año 19, por allá el mes de noviembre. Tuvimos el privilegio de estar en una iglesia en el hogar donde coordinaba Daniel García, a quien enviamos un saludo fraterno, personal. Daniel, Dios te bendiga. Nosotros estamos bendecidos y muy en un alto privilegio por poder compartir con ustedes, queridos hermanos de allá. Ya tuvimos la oportunidad en aquella ocasión de esa iglesia en el hogar de conocer algunas maravillosas parejas que están en el servicio pleno al Señor y cumpliendo con su propósito aquí en la tierra. Es un privilegio compartir, dirigir unas palabras para ustedes que creemos que es el tiempo del Señor en estas manifestaciones tan atípicas, pero tan, como está escrito, la obra extraña del Señor que trae a luz sus tesoros, sus riquezas y evidentemente el plan con su iglesia llevándonos a tiempos nuevos, sin duda alguna, escenarios distintos y una maravillosa oportunidad para ver más de cerca y más revelación en una forma muy activa del plan del Señor con nuestras vidas. Uno de los propósitos centrales evidentemente es que Dios en este tiempo nos quiere revelar algo y lo más importante para nosotros es estar ubicados en el aquí y en el ahora de Dios. Posteriormente, entender que hay una meta divina, un propósito de Dios que también quiere ser revelado y posteriormente cómo alcanzar ese propósito. Estas son las más importantes, en esencia, fundamentos o bases que tenemos que tener para este tiempo. Ya todo el mundo sabe que este tiempo es nuevo, atípico, el mundo entero. Es un tiempo de grandes coincidencias y de grandes acuerdos, tanto en el reino de Dios como también en el reino de las tinieblas, porque tiene que pasar eso. Sin embargo, por encima de cualquier cosa, nuestro Señor siempre estará garantizando, porque Él no cambia. Él es omnipotente, sus promesas siempre son vigentes y nosotros somos el objeto de su amor, de su misericordia y somos su proyecto eterno. Dios no cambia incluso las formas como Él trabaja y ha venido trabajando desde la antigüedad. Hay uno de los principios o un esquema divino con el que Dios siempre ha trabajado y lo va a seguir haciendo. Él sigue trabajando de su forma como Él es, Él no cambia, sin embargo al mismo tiempo siempre nos va revelando más. Es un fruto, un recurso inagotable para nuestra bendición. Esa es la naturaleza con sus atributos de Dios. Y uno de los esquemas más maravillosos con el que Dios no cambia y siempre trabaja es un esquema que podemos llamar orden, gloria y juicio, por llamarle de alguna forma, porque es una manera como Dios siempre está trabajando. Lo voy a repetir: orden, gloria y juicio. Siempre. Si nos remontamos al relato bíblico del Génesis, cuando inicia todas las cosas, el primer versículo de la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hizo una creación fundamental. Por alguna razón, para no meternos en esas cosas de interpretaciones, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que una creación fundamental, cielos y tierra. Una realidad inmediata, desordenada, vacía, y Dios empezó una reordenación, una recreación. Y empieza el relato bíblico a decir que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana del primer día. Así el Señor va agregando día con día una gran transformación, ordenando. Había un gran caos y a la palabra de Dios empezó el orden. Un orden gradual, un orden verdaderamente
sumamente, maravillosamente, impecablemente ejecutado por Dios. Y cada vez que él iba agregando, sentimos que aumentaba su placer, su inspiración, su anhelo por lo que él tenía en mente, a donde él quería llegar. Y entonces vemos al final del versículo 10, por ejemplo, después de que Dios llamó a lo seco tierra, etc., el versículo termina, y vio Dios que era bueno. Otra vez en el versículo 12 al final, después de que hace que la tierra, las plantas con su semilla y todo, y vio Dios que era bueno. Versículo 18, ya al final de la creación, ya cuando está reordenándolo todo, vuelve a decir el Señor, y vio Dios que era bueno. Y lo que entendemos es que Dios, conforme avanzaba en el día, el deleite, la pasión, el anhelo se iba aumentando, iba creciendo. Él daba la palabra ejecutaba la acción de Dios, y entonces era ordenando constantemente así, hasta que posteriormente llegó el tiempo al día sexto. Y en el día sexto, Dios habría de hacer la corona de su creación. Después de ordenarlo todo, haría, digamos, por decirlo así, un receptáculo viviente, alma viviente, una persona a su imagen, a su semejanza, donde él pudiera vertir su gloria. Así que él estaba eminentemente inspirado, el creador, el artista supremo, el diseñador, estaba día con día, conforme se acercaba a culminar el momento en el que él podría vertir su gloria. Y la Escritura dice, en el versículo 16, que Dios no creó al hombre con la palabra como lo creó todo lo demás. Dijo Dios que fuese las plantas, los animales, las aves, la luz, el día, la noche. Pero a la hora de llegar al punto de crear al hombre, evidentemente no dijo, sea el hombre. No dijo, produzca la tierra hombres. No le dio orden ni a la tierra, ni a las aguas, ni al firmamento. Dios sí ordenó a la tierra que produjera plantas según su naturaleza, según su género, los reptiles, los animales, los cuadrúpedos. Sí le dio orden, la tierra obedeció. También le habló a las aguas que produjeran los volátiles, las aves según su género y especie, y también a las mismas aguas les dio orden de que los peces, y las aguas obedecieron. Y ahí están todas las variedades. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, etc. Dios le habló al firmamento. Sea la lumbrera mayor para que señoree en el día, la lumbrera menor y el resto de las estrellas. Y el firmamento obedeció. Pero a la hora de crear al hombre, Dios no le habló a la tierra para que lo produjera, no le habló a las aguas para que lo produjera, no le habló al firmamento para que lo produjera. ¿Por qué? Porque ni la tierra, ni las aguas, ni el firmamento son nuestra fuente. Dios, hablando en plural a sí mismo, hagamos al hombre. Y en el capítulo 2, versículo número 7, dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Inspiradísimo Dios en toda la deidad completa, con sus manos, Salmo 119, versículo 73, tus manos me hicieron y me formaron. A la hora de Dios crear al hombre y vertir su gloria en él, no dio la palabra, no dijo sean los hombres, no dijo sea ni siquiera un hombre, hagamos, y nos formó, nos hizo a su imagen. Y en una íntima comunión, me imagino, como tomándolo así, abrazándolo, le dijo, mira, con mi palabra yo creé todas las cosas. Y ahora tú, a mi imagen y a mi semejanza, voy a hacerte depositario de mi palabra con la cual creé todas las cosas, para que tú con ella gobiernes,
ordenadamente toda esta creación. Así que Dios virtió su gloria en el hombre. El Salmo número 8 narra algo que nos puede dar luz acerca de esto, de lo que estamos hablando. En el Salmo número 8, dice el versículo 4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Le coronaste de gloria y de honra. Coronar, autoridad. Y también revestido por dentro y por fuera de la gloria del Señor. Dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Así lo hizo Dios. Entonces, primero orden, culmina en un orden perfecto, viene el clímax de la gracia, de la devoción divina y vierte su gloria. A partir de ese momento, la Biblia dice, el último versículo del capítulo 1, Génesis 1:26, Génesis 1, dice, y estaban desnudos y no se avergonzaban. Maravilloso. Orden, gloria y luego mandamientos. En este nivel de relación íntima, Dios establece también y da una normativa a Adán. Y le dice, evidentemente, el mandamiento que le dio en el Edén, en el huerto. Desafortunadamente, ya sabemos lo que ocurrió. En el momento en que Adán pecó, rebelión, desobediencia y todo lo que heredamos desde el Edén nosotros, la gloria de Dios se esfumó. Vino el juicio. Orden, gloria, juicio. No juicio necesariamente con sentencia, sino lo que nos va, el rasero con el que Dios nos mide en nuestra relación y comunión con Él por medio de la obediencia. ¿Qué pasó? Pues que a la caída fueron expulsados, el ángel del Señor con una espada de fuego los echó fuera y entonces empezaron todos los problemas. Bien, esa manera de trabajar de Dios, orden, gloria y juicio, es la que siempre ha estado a través de todos los tiempos cruciales, aquí y ahora lo está haciendo y nos promete, así lo revela el libro de Apocalipsis, será lo mismo. Sí, es un patrón divino, es una forma divina para que nosotros entendamos y podamos comprender por el Espíritu Santo cómo es que Dios opera. A partir de eso Dios empezó a trabajar, se proveyó para él un pueblo. En el tiempo de Moisés, el pueblo de Israel, le costó mucho trabajo en la bendita paciencia del Señor para poder volver otra vez a traer el orden. Un pueblo que había sido esclavo por 400 años, que no sabía convivir como pueblo, lo tuvo que sacar, llevar por el desierto, darle leyes que legislaran y organizarlo de tal forma para que pudiera vivir como un pueblo y luego culminar con una relación santa con ellos. Así que Dios se llevó mucho tiempo y luego 40 días con sus noches Moisés en su presencia para revelarle hasta el último de los detalles de un centro de reunión, se llamaba tabernáculo de reunión, donde Dios habría de tener comunión con su pueblo y habría de traer al orden a esa nación entera por medio de sus leyes, de sus estatutos y también de su Espíritu Santo, por medio de esa combinación maravillosa, por medio de la fe, iba a traer el orden perfecto, a llegar a cumplir maravillosos propósitos divinos. Y así fue. Y ya sabemos todo lo que ocurrió. Después de haber trabajado tanto en la revelación y en la provisión de todas las cosas, sin faltar una de ellas, para que incluso Moisés en un momento determinado tuvo que detener las ofrendas porque ya eran demasiadas para la construcción del tabernáculo, podemos leer que después de que Moisés estableció
el tabernáculo con todos sus detalles, dimensiones, modelos, materiales, después de instituir todo el mobiliario, después de ser revelado todo el orden del culto y luego la unción de los sacerdotes y también la distribución de todo aquello, una gran, pero gran revelación que encerraba un montón de cosas, lo tuvo que hacer en el momento en que terminó la obra, al fin, después de casi 40 capítulos del libro de Éxodo. Leemos en el libro del Éxodo, capítulo número 40, vamos a leer el versículo 33, lo leemos. Éxodo 40, 33 dice: finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Inmediatamente, cuando todo estuvo en un orden perfecto, en todo sentido, delante de Dios, el siguiente versículo dice: entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y sabemos que a partir de allí la nube se movía y entonces el pueblo de Israel también se movía. ¡Qué maravilloso! Otra vez, orden. Una vez que está completo y perfecto, gloria. Viene la nube, viene la presencia, la gloria del Señor. ¡Wow! Es el modo como trabaja nuestro Señor. Inmediatamente después, las mismas normas que establecidas para que todo funcionara bien en el tabernáculo. La finalidad es siempre la completa, la íntima, la perfecta comunión con Dios. Y al mismo tiempo, el ascendente plan de Dios, de gloria en gloria, hasta culminar su trabajo con una iglesia sin mancha, sin arruga, totalmente madura, y llevarle al momento y a la posición cuando Él pueda venir por ella. Gloria al Señor. En ese momento, y al establecer en el siguiente libro, Levíticos, en el capítulo número 10, en ese rasero de gloria, otra vez, juicio. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, sobre el cual, y también pusieron incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él nunca les mandó. Y la consecuencia ya la sabemos: juicio, muerte. Murieron calcinados, pero sus vestiduras, que representan el ministerio, ni a humo olían, mientras que ellos fueron tremendamente calcinados, quemados. Hasta Dios le prohibió llorar a Aarón públicamente, porque ellos habían pecado. La justicia de Dios, en ese rasero, gloria, en ese nivel de gloria, Dios quiere que nos movamos, que nos relacionemos con Él y nos cuidemos. Así pasó años después. Otra vez Dios, en su paciencia bendita, levanta a David, levanta a Salomón, y otra vez empieza. No permite que David, que era el anhelo de su corazón, le construya el templo, se lo concede a Salomón. Mientras Salomón estuvo reinando 40 años, no tuvo que enfrentarse a batallas, a guerras, porque Dios le preservó, le aumentó, le hizo crecer, le cumplió todas las promesas que le había dado a su padre David, etc. Y otra vez ocurre lo mismo. David le da los planos del templo que Dios le había puesto, revelado. La Biblia dice que Dios también le reveló lo que faltaba a Salomón, le dio sabiduría, le dio entendimiento, le dio el diseño para el templo, porque Dios edifica por diseño. Y entonces se construye el tabernáculo. Y otra vez, después de ordenar todas las cosas, eso implicaba pueblo, orden de culto, sacerdocio y el templo físico. Después, en el día de la dedicación, Primero de Reyes, capítulo número 8, dice la Escritura, Primero de Reyes, capítulo número 8, ya cuando está Salomón dedicando el templo a Dios,
y traslada como casi de los puntos finales el arca del Señor al lugar donde debía de morar. Dice la Escritura en el versículo número 10, primero de Reyes, capítulo 8, verso 10, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Alabado sea Dios. Y en esos mismos estatutos en los cuales Salomón había desarrollado y había crecido en toda la sabiduría, la gracia que tenía, empezó Dios a juzgarle. Orden, gloria, juicio. Sabemos lo que pasó por el año 922 a.C., cuando terminaba el período de Salomón, ya con Eclesiastés, todo bajo el sol, la vanidad de vanidades, totalmente perdido, con 300 esposas, 700 concubinas, Dios mío, aquel que había sido inspirado en el Cantar de los Cantares, que el amor perfecto del Señor era de un hombre con una mujer, etcétera, ahora estaba totalmente extraviado. ¡Wow! Así que se rasga el reino, y de las 12 tribus, 10 y 2. Ahora va a haber 2 naciones por causa del pecado de Salomón. Y entonces, otra vez Dios a la tarea de ordenar, traer otra vez al orden, hasta que llegamos, después del período del silencio, a que Juan el Bautista rompe el silencio, viene Jesucristo, se va a instaurar la iglesia, los misterios tremendos, más profundos, son revelados al pueblo de Israel por medio de sus profetas y apóstoles, y ahora en este tiempo maravilloso, Jesús sobre la tierra revela al Padre y empieza un momento glorioso. Jesús muere, resucita y antes de ascender da órdenes específicas. No se salgan de Jerusalén, manténganse juntos hasta que venga sobre ustedes la promesa del Espíritu Santo, que es el bautismo, etc. Y ahí están, obedeciendo al Señor. Dios, para poder vertir su gloria, tenía que traer un orden perfecto, porque si no, no puede ocurrir. Dios no puede bendecir el desorden, ni antes puede apresurar su palabra. Solamente en el tiempo propicio, porque todo lo hizo hermoso en su tiempo. Hechos capítulo número 1, ya leímos esos versículos claves, bueno, los mencionamos, a quien después de haber aparecido, versículo, Hechos capítulo 1, verso 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Después de que Él resucitó, se les apareció a sus discípulos por un periodo de 40 días. No significa que los 40 días, todos los días, esos 40 días se les apareció. Normalmente utilizaba los primeros días de la semana o algún momento especial que Él consideraba. Pero estuvo apareciendo en ese periodo de 40 días a los discípulos. También leemos que el versículo 14, 120 personas permanecían y perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, con sus hermanos. Pero no podría venir la gloria porque se necesita el orden perfecto. Ok, ellos ya tenían la convocación, tenían el mandamiento, estaban unánimes juntos, pero era imposible, a menos que no hubiera ocurrido algo que ocurrió cuando Pedro se levantó, versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, etc. Hasta que el Espíritu de Dios mostró y completó el orden perfecto. Y entonces Matías tomó el lugar de Judas, entonces sí. Ahora el orden perfecto. Ahora Dios vierte su gloria, viene el día de Pentecostés, se derrama el Espíritu Santo, empiezan a hablar en lenguas, las manifestaciones prodigiosas, y la palabra de Dios empieza sin límite a correr. Primer sermón de Pedro, que le había negado 3 veces a Jesús, se arrepienten y se bautizan y se convierten a Jesucristo 3,000. Cada vez que lo negó ganó 1,000
ganó por cada vez que lo negó 1000 almas para el Señor en su primer discurso, porque ahora estaba lleno del Espíritu Santo. Dios había vertido su gloria en aquellos 120. Y ahí empezó la cosa. Gloriosas manifestaciones de Dios, milagros, la palabra de Dios crecía, se multiplicaba, por manos de los apóstoles eran hechas tremendas maravillas, señales, todos tenían el común, todas las cosas habían llegado a un punto de comunidad tan perfecta, nadie tenía necesidad de nada, todo era suplido, la palabra de Dios fluía, el poder del Señor, todo aquello. Y muchos vendían sus propiedades y traían el dinero a los pies de los apóstoles. Era una vida perfecta, pero aparece Ananías y Zafira. Juicio de Dios, mienten al Espíritu Santo en ese rasero. En nuestras congregaciones, nosotros mismos o muchas congregaciones, no habrá Ananías y Zafira, pero nadie cae muerto. Porque es en ese nivel de gloria. Dios dice que aquí y ahora, Él lo que quiere hacer es traer el orden. Si tú traes el completo orden, lo que falte para estar en orden, cualquier cosa para estar en orden, vida personal, relación con Dios, vida familiar, tú puedes imaginarte lo que puede ocurrir cuando se abran las puertas y podamos congregarnos y cada quien llegue a esa reunión en el orden de Dios. No importa si llegas con toda tu familia, pero si tú en tu familia, en tu casa, estás en el orden de Dios, hasta el último detalle, no me refiero en cuestiones materiales, como ilustramos todos los eventos del Antiguo Testamento. Estamos en la gracia, un corazón, alguien que puede mirar a toda la gente con los ojos bien fijos, porque no tiene ninguna ofensa, porque está bien delante del Señor, porque está arrepentido y en esa condición vive una humildad, porque entiende los tiempos del Señor. Entonces el temor, el tormento, la inseguridad y las fortalezas de ideas preconcebidas, prejuicios, maldiciones generacionales y otras cosas que nosotros llamamos complejos o no sé qué más, que son prisiones de oscuridad, pueden venir a ser destruidas. Pueden darnos a entender que Jesucristo no sabemos definirlo como si tenía el temperamento flemático, sanguíneo, colérico, melancólico, porque la meta es ser conformados a la imagen de Jesucristo, donde el temperamento no nos va a limitar, nos va a acercar a Él. Por supuesto que es algo definitorio, ese diseño, pero no nos puede limitar porque Dios quiere que entendamos que el modelo es Jesucristo, el que quiere que seamos. No quiere que Él que seamos la mejor versión de nuestra persona. Y es bastante, pero eso no es lo que Dios quiere. Él quiere que seamos la persona que Él diseñó, que Él planeó para este tiempo. Y está trayendo el orden. ¿Qué pasaría cuando nosotros con la reapertura llegáramos con el orden de Dios en nuestras vidas? Dios vertiría su gloria. Y luego tener mucho cuidado en ese escenario totalmente nuevo, distinto. Ya no podríamos querer adorar, pretender hacer en la misma calidad el servicio y las relaciones que antes hacíamos. Estamos en otra esfera, en otra etapa. Dios ordenando los pasos del hombre a través de relaciones, de eventos, de circunstancias, de momentums. Ahora estamos en uno en particular. Y es lo que Dios está haciendo. Por tanto, en este tiempo, amada iglesia, Verbo, familia, Álamos, con su liderazgo, a quien bendecimos, queremos poner esta palabra y orar por ti. Dios está trayendo al orden a su pueblo. Tú eres parte vital para eso. ¿Qué son las cosas que Dios tiene que ordenar? Hay algunas que no pueden ordenarse si Dios no hace un milagro. Tenemos que ponernos en esa posición. Antes de antes de que naciéramos, no hay evento por el que tú tengas que pasar, por más difícil que sea, que Dios no haya hecho una provisión ya, por medio de una promesa. Un vehículo divino que por medio de la fe y su palabra determinan que si nos ceñimos a esa promesa, Él nos va a llevar al otro lado en victoria. Esperaremos que se cumpla y lo estamos haciendo.
ordenemos nuestra vida. Y no hay manera más perfecta de traer orden a nuestra vida que haciendo vida, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Cuando venga la gloria de Dios, ya no podremos ni siquiera ministrar unos a otros, porque el Señor es el que personalmente lo estará haciendo en un éxtasis, en una gloria maravillosa. Y cuidado con regresar atrás, aquellos rudimentos que siempre fueron un fundamento, pero Dios en esta evolución. Nuestra forma de adorar tiene que ser renovada, nuestra forma de dar, nuestra forma de servir, porque va a venir una interpretación gloriosa de la palabra y de los tiempos que vivimos. Amados hermanos, es tiempo de que los temores sean removidos, de que el miedo a la escasez, a la falta de trabajo, el miedo al caos en el gobierno, en la comunidad, en los aspectos de salud, enfermedades incurables. Es tiempo de remover todo temor, porque el perfecto amor lo echa fuera. Personas que han estado en este tiempo, en esa congregación, Verbo Álamos, Dios está llamando en el Valle de la Decisión a algunos hermanos y hermanas para que se definan en el servicio a Dios. Tengo presente que hay hermanos y hermanas principalmente, que por su edad o por su modesta vida no quieren incursionar en servicios a donde Dios las está llamando, pero es un tiempo glorioso. Dios romperá líneas, ideas preconcebidas, hermanos que han estado esperando un tiempo propicio para servir, y en este tiempo el Espíritu de Dios les está despertando a una vida de servicio. Otros hermanos que fueron lastimados, 2 o 3, a lo mejor porque pudieron haber en un tiempo experimentado cosas sobrenaturales que no pudieron canalizar correctamente, y ahora el canal de bendición profético, el canal de bendición de orar, de interceder, de usar la maravillosa gracia de orar en lenguas, está en el rincón, en el closet, no se usa, solamente está ahí para cuando se necesita como una experiencia y no como un estilo de vida para poder seguir creciendo en la revelación y en la vivencia de las Escrituras. Hermanos amados, es tiempo de dejarnos todo eso. Específicamente, también hay probablemente 1 o 2 matrimonios que estén teniendo verdaderamente problemas en su casa, porque tienen, como se dice ahí, el nido vacío. Hermanos, reconcíliese, no pierda el tiempo en esas cosas. Dios les está llamando a una obra gloriosa. Estemos listos, traigamos el orden, Dios se encarga de lo demás. La gloria será vertida cuando vea pueblo ordenado. Sueñe con ese día, con ese momento, porque es el mismo sueño de Dios. Llega un momento en que la presencia de Dios es tan íntima que llena todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos a Julio, su esposa, todos los hermanos allá, el liderazgo, a esta hermosa congregación, Verbo Álamos. Te bendecimos y declaramos en el poder del Espíritu Santo que vienen tiempos de transformación, y como transformación la palabra del Señor correrá, te multiplicarás, extiende tu tienda, extiende las paredes de tu tienda. En el nombre de Jesús, el fruto tanto esperado se multiplicará. En el nombre de Jesús, te bendigo. Amados hermanos, ha sido un privilegio compartir con ustedes la bendición del Señor desde acá, Reynosa, Tamaulipas, México. Bendiciones, hermanos.